Bienvenidos, amados hermanos. Continuamos con nuestra cuarta lección y abordaremos en esta parte los principios de discipulado del maestro. El primer principio: obediencia solo a Cristo. Obediencia solo a Cristo. Un discípulo debe ser obediente a los mandamientos de Cristo. Cuando la iglesia primitiva implementó en el cumplimiento de la gran comisión, solo podían hacer discípulos de Cristo. Es decir, en su corazón, en su mente, en sus intenciones, sabían claramente que hacían discípulos solo de Cristo y para Cristo. No hacían discípulos para ellos mismos. Pablo en 1 Corintios 11:1 nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. El discípulo debe imitar el estilo de vida del discipulador, pero nunca ser su discípulo. Solo es discípulo de Cristo. Él debe obediencia absoluta y honra absoluta solo a Cristo. Él es al único que debe obedecer en nuestros discípulos, ya sea por un mandato directo o por principios escriturales enseñados. No estamos formando discípulos para nosotros, sino únicamente para Cristo. Cuando Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, les estaba diciendo de otra forma: mira, no me imiten a mí, no es a mí a quien me siguen, al que deben seguir es a Cristo. Si en algo me tienen que imitar es, imítenme en la forma, lo que yo busco, lo que yo persigo, que es imitar a Cristo Jesús. Con el ejemplo de que imitamos a Cristo, es que nuestros discípulos van a imitar a Cristo Jesús. Recuerdo hace muchos años que aquí en la ciudad de Bogotá hubo un retiro espiritual donde venía un ministerio de los Estados Unidos a dar un curso de discipulado. Nuestro pastor fue con 2 jóvenes discípulos. Y el primer día de clases, terminado el pastor los reunió y les preguntó cómo les había parecido el testimonio de uno de los discípulos de los conferencistas. Ese discípulo en su testimonio decía: yo amo a mi pastor, él me ha formado, yo no sé qué haría sin él es mi rumbo, él es el que me guía. Yo le doy todo mi honra a él, mi vida sin él no sería absolutamente nada. Y yo lo obedezco en todo lo que me diga. Entonces nuestro pastor llamó a los 2 jóvenes y dijo: bueno, ¿qué les pareció? Y los 2 jóvenes dijeron: no, interesante, muy bueno todo lo que hemos aprendido. Entonces el pastor, mirando, le dijo: mira, eso no es bíblico. Lo que acaban de escuchar no es bíblico. Y entre otras citas, citó lo de Pablo, dijo: nosotros solamente imitamos a Cristo. Pero nunca somos discípulos de hombres, ni damos honra a hombres. Nuestra obediencia es 100% a Cristo. No somos discípulos de hombres. La palabra no lo enseña. Los apóstoles no enseñaron eso. Los apóstoles enseñaron que nosotros somos discípulos de Cristo y a Él y solo a Él obedecemos. Esta forma de enseñanza por muchos años en distintos lugares y congregaciones desafortunadamente ha entrado donde hombres han buscado hacer discípulos para ellos mismos y han destruido vidas, y otros por yerro, por equivocación, han
llevado a personas a poner su confianza en otros hombres y no en Cristo Jesús, a obedecer hombres y leyes de hombres y no a obedecer a Cristo Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso dijo Pablo. Y ese es nuestro llamado, que nuestros discípulos vean nuestro estilo de vida que está enfocado en ser semejantes a Cristo. Y anhelen eso, ser semejantes a Cristo. El segundo principio se denomina grupos pequeños de gran impacto. Grupos pequeños de gran impacto. Los grupos pequeños tienen un mayor impacto en el discipulado. Jesús ministró, hermanos, a multitudes. También ministró un grupo más reducido de 70 personas, que los conocemos como los 70. Pero su ministerio principal estuvo en los 12 que él escogió, a los cuales él gastó el 85% de su ministerio, porque le permitió tener un encuentro más personal con ellos y que le permitió transformar esas vidas. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos 6, Marcos 6, verso 30 y 34. Marcos 6, verso 30 al 34. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte al desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Desde el final de este verso vemos claramente que Jesús ministraba a multitudes. Él enseñaba a multitudes, muchos lo seguían, y como vimos en clases anteriores, el término discípulos también se aplicaban a todos los que le seguían. Entonces, él ministraba a multitudes. Pero si miramos en Lucas 10, verso 1, dice: y después de estas cosas designó el Señor a unos otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Entonces vemos que él ministraba a multitudes, pero también tenía la estrategia de trabajar con grupos más reducidos, en este caso los 70, que también eran conocidos como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Ahora miremos Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Entonces, iba camino a Jerusalén, quizás mucha gente le seguía, había gente en el camino, y él tomó aparte a los 12 que nosotros conocemos como los apóstoles. En esos 12, grupo pequeño, es a los cuales Cristo dedicó más del 85% de su ministerio, porque fue un ministerio que le permitió un encuentro personal y directo con estas personas. Si nosotros queremos ver vidas transformadas, necesitamos trabajar en grupos pequeños, encuentros personales y directos con las personas, ser intencionales con ellos, gastar tiempo. Eso no implica que eso no implica que vamos a renunciar a trabajar con grupos más grandes o con mayor número de personas. Habrán momentos, pero la concentración de nuestro ministerio debe estar en esas personas que Dios nos ha dado, a las cuales dedicamos el mayor tiempo de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo ministerial, para que estas personas sean formadas a la imagen de Cristo. Ahora, si usted mira, por ejemplo, Juan 21, 25,
nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De acuerdo a Juan 21-25, es claro que su ejemplo de vida tuvo gran impacto en ellos. Los discípulos fueron radicalmente transformados por el discipulado intensivo y racional que él tuvo con ellos. Mientras viajaban, mientras compartían y vivían junto a él, ese es 85% casi de su ministerio dedicado a ellos permitió que fueran transformados en esas personas. No eran los mismos que salieron de la barca, ya eran transformados totalmente. El tercer principio lo llamamos nuevo creyente y su discipulador. Nuevo creyente y su discipulador. Mira, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mateo 9:36. Y al verlos multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Cada nuevo creyente debe tener una persona asignada para ser discipulador. Esta persona es la que responde preguntas, clarifica verdades, anima y guía y exhorta a este nuevo creyente. Pero deben ser personas idóneas, amados hermanos. Desafortunadamente, muy poco de los convertidos crecen con suficiente conocimiento y gracia para servir en el reino, en las congregaciones actuales. Porque generalmente los nuevos convertidos son dejados solos al corto tiempo. O no hay obreros. No hay quien los discipule. O la persona que encargan no es una persona idónea para enseñar y formar esas personas. Invertir tiempo con los discípulos es lo que hace falta en el discipulado a la mayoría de nuestras congregaciones. Necesitamos personas. Tú y yo debemos ser discipuladores que gastan tiempo con estos nuevos creyentes. Con personas que necesitan ser formadas, necesitamos gastar tiempo y enseñarles y gastar todo nuestro esfuerzo en ver sus vidas transformadas en Cristo, para que tengan un crecimiento en conocimiento del Señor, en gracia y en servicio en la iglesia y para la iglesia. El cuarto principio dice, lo llamamos discipular con ejemplo de vida. Discipular con ejemplo de vida. Miren Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces vemos a Jesús dando un ejemplo. Ellos lo veían en su vida de oración, amados hermanos. Si nosotros discipulamos, si somos instrumentos sin vivir lo que enseñamos, nuestros discípulos no van a poder asimilar de corazón nuestras instrucciones y mucho menos van a llegar a aprenderlas. El ejemplo del Señor Jesús es que demostró a sus discípulos cómo vivir y cómo servir. Cómo vivir y cómo servir.
En primer lugar, Él mostró una vida de oración a sus discípulos. Ellos lo veían que oraba a solas. Cuando Él les dice, lo llevó, esperen aquí, yo voy a orar, les estaba enseñando un estilo de vida de oración. Pero también vemos en la palabra que Él les enseñó a orar. Si recuerdan Mateo 6, verso 9. Y vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos nosotros sabemos el Padre nuestro. Mateo 6, del 9 al 13. Pero entonces vemos claramente que Jesús les mostró el ejemplo de una vida de oración y les enseñó a orar. Es decir, lo formó como discípulos de oración. No podemos hablarle a nuestros discípulos de la oración si no tenemos un estilo de vida de oración y no nos ven orando. No se trata que imiten nuestra forma de orar ni usen nuestras palabras, sino el estilo de vida de oración. En segundo lugar, amados hermanos, es que Jesús usó regularmente la palabra. Usó regularmente la palabra de Dios en su ministerio. Era constante. Mientras Él discutía verdades con los fariseos o con los escribas, mientras Él resistió la tentación, Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento. Por lo menos en 66 ocasiones lo vemos en los evangelios. La palabra estaba en su ministerio, era pan de cada día para ellos. Vamos a mirar, por ejemplo, en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Frente a la tentación, Él les enseñó resistir la tentación, se resiste con la palabra. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 15, verso 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Entonces vemos a Jesús que cuando Él aclaraba verdades a los escribas o a los fariseos, o resistía la tentación, siempre la palabra estaba en su ministerio presente. El ejemplo de Cristo para nosotros como discipuladores es que debemos tener la palabra. El instrumento para guiar, para aconsejar, para animar es la palabra de Dios. En el ministerio de discipulado debe estar presente la palabra de Dios. Si hay un consejo que dar, es de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay algo para animar, para exhortar, es de acuerdo a la palabra de Dios. El fundamento es la palabra de Dios, pero también habla de vivir esa palabra y enseñar esa palabra a nuestros discípulos. Estuvo presente en Cristo con sus discípulos. Sus discípulos aprendieron palabra porque Cristo a diario y en cada momento les enseñaba la palabra y les mostraba que la palabra era vida en Él y estaba presente en su ministerio. Lo mismo tiene que ser nosotros. Esa palabra debe estar a diario en nosotros y todo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Y el tercer aspecto que Cristo hizo, Jesús habló a menudo y a través de su ministerio de Él a que creyeran en Él. Llevó a la gente, la exhortó a confiar en Él, a tener fe en Él. Lo llevó hacia el Mesías, a confiar en Él como el Cristo, como el Mesías. Y sus discípulos aprendieron
eso. Y lo enseñaron y lo hicieron y llevaron siempre su ministerio, llevando a confiar a las personas en Cristo Jesús. Nuestro llamado es llevar a las personas a confiar únicamente en Cristo como su Dios, su Redentor, como su formador. Nuestra confianza debe ser depositada 100% en Cristo Jesús. Y nuestro ministerio como discipuladores es eso, a que las personas confíen en solo Cristo. No pueden colocar su confianza en ningún hombre, menos en nosotros como discipuladores. Nuestra tarea es mostrar que la confianza de ellos es en Cristo, nuestro Redentor. El quinto principio es las misiones en el discipulado. Las misiones en el discipulado. Tenemos que enviar, amados hermanos, tenemos que enviar a los discípulos en misiones ministeriales. El ministerio es un aspecto fundamental en el discipulado, porque provee la oportunidad para que el discipulador y quien es discipulado puedan mostrar el carácter de Cristo en ellos. En las misiones es cuando tenemos la oportunidad de ver reflejado a Cristo en nosotros. Es ahí, en esas oportunidades. Por eso es esencial, hermanos, que nosotros brindamos la oportunidad a nuestros discípulos de participar en las misiones. Mire Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estamos hablando en el inicio que estos hombres empezaron a seguir a Cristo. Ahora, si usted mira Lucas 5:12 y 13, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, con el rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Los discípulos hicieron muy pocas cosas para Cristo durante el primer año en que le seguían o le acompañaban. Solo eran observadores. Estaban viendo lo que Cristo hacía. Escuchaban lo que Cristo hablaba y enseñaba. Ellos estaban allí para mirar y aprender. Hay muy poca evidencia de que ellos practicaran el evangelismo en esa primera etapa o estadía de su proceso de discipulado. Es aquí, hermanos, donde nosotros comenzamos con nuestros discípulos. La importancia de invitarlos a que nos acompañen. No cargarlos. Es darles una invitación como simple observadores. Darle la oportunidad de que nos acompañen en nuestro ministerio y puedan ver y aprender. Y no necesariamente tienen que hacer nada, simplemente ir como observadores y escuchar y ver. Miremos Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En segundo lugar, Jesús puso a sus discípulos en situaciones donde obtuvieron o pudieron compartir su fe. Él los reunió y los envió de dos en dos, como nos dice este pasaje. Esto nos ilustra de gran manera, hermanos, lo importante del principio del ministerio de Cristo en las misiones. Tenemos que enviar a nuestros discipulados a misiones.
que puedan participar y puedan aprender de nosotros, que nos acompañen. Ya quizás pasó un tiempo donde ellos escucharon y ahora pueden testificar algo o pueden compartir algo corto a otros y tienen la oportunidad de compartir su fe de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Eso hizo Cristo con los discípulos. Cuando los envió en dos, les dio la oportunidad que pudieran compartir lo que habían oído, lo que habían visto, lo que estaban creyendo y era vida era vida y realidad en su interior, pudieran compartirlos a otros. Y esa oportunidad debemos dársela también nosotros a nuestros discipulados. También, en tercer lugar, vemos en Lucas 10, del 1 al verso 16. Vamos a leer Lucas 10, del 1 al 16. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier lugar o ciudad donde entraréis y no os recibéis, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y hoy digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a leer de ahí, les invito a ustedes luego continuar con este pasaje. Pero vemos claramente aquí, hermanos, que Dios comisiona a unas personas y les da una tarea, pero hay unas instrucciones claras de lo que debían hacer y de lo que debían hacer. Él envió a un grupo de sus discípulos, 70, en una misión de entrenamiento, es lo que vemos en este pasaje. Parece que algunos de sus discípulos que habían ido antes, como lo vimos y vemos en Lucas 9, fueron enviados quizás también acá. Pero entonces vemos qué ejemplo nos está dando Cristo aquí. La importancia de nosotros dar entrenamiento a nuestros discípulos, abrirles la oportunidad para que ellos puedan ir con instrucciones claras, con enseñanzas claras y puedan entrenarse en el ministerio. Y es aquí cuando hablamos de las misiones a corto plazo en nuestras congregaciones. Quizás ir a apoyar una iglesia hermana, quizás ir a apoyar una misión cercana, un pueblo donde se necesita ir y apoyar, y quizás podemos enviar a nuestros discípulos con instrucciones claras y enseñanzas claras, donde ellos pueden aprender y ejercitar su ministerio y encontrar también su llamado. Luego, hermanos, viene la última etapa que Cristo hizo con sus discípulos, y es la comisión. Mire Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hubo otras experiencias ministeriales donde los discípulos tomaron parte. Se les dio en por lo menos 4 ocasiones
después de la resurrección del Señor, que salieran y hicieran su trabajo. Mira Juan 21, 15, 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y luego vemos Mateo 28, la gran comisión. Entonces, tenemos, hermanos, que Cristo usó a sus discípulos, les enseñó a vivir y les mostró. En una primera etapa, ellos eran simples observadores. Luego les dio la oportunidad de compartir su fe. Luego les dio entrenamiento en misiones con instrucciones claras. Y por último, los comisionó a una tarea. Esos son pasos que nosotros debemos cumplir también con nuestros discípulos. Abrirles puertas para que ellos se preparen en el ministerio y encuentren su misión y ser comisionados a la obra de Cristo. Sexto principio: instrucciones y rendimientos de cuentas. Instrucciones y rendimiento de cuentas. Mateo 19. No os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Lucas 10:17. Volviendo los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el caso de los discípulos vemos en estos pasajes, amados hermanos, que ellos recibieron instrucciones claras, pero vinieron y rindieron cuentas. Ahora, lo hermoso de este pasaje es que Cristo da la oportunidad y escucha a sus discípulos. Lo recibe con gozo y ellos pueden venir con gozo contando todo lo que había pasado, su experiencia. Debemos en nuestro ministerio enseñar a nuestros discípulos la importancia de recibir instrucciones, ejecutar las instrucciones del Señor, pero rendir cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de otras personas, en la tarea o la misión que nos fue encomendada. Pero eso también nos habla a nosotros como discipuladores, que nosotros tenemos instrucciones del Señor en la formación y debemos de rendir cuentas a Él, pero también a nuestros líderes, porque no somos veletas sueltas, no andamos por nuestras cuentas. Si es cierto que el discipulado es extramuros, que no debemos recibir instrucciones o ordenanzas para discipular. Es decir, que no debemos esperar que nos digan discipule, sino que Dios tiene discipuladores, personas para discipular nosotros. En nuestro ministerio, en sujeción, debemos de rendir cuentas de ese trabajo que estamos haciendo a nuestros líderes también. Y ellos aprenden el valor de la sujeción y el respeto a la autoridad, que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Séptimo, el séptimo principio, hermanos, el discipulado incluye multiplicación. El discipulado incluye multiplicación. El ministerio de Cristo revela que el discipulado tiene que incluir multiplicación.
¿Se ha puesto a pensar, amados hermanos, si los discípulos no hubieran formado discípulos? ¿No estaríamos tú y yo en este momento comunicándonos y hablando de Cristo? Si los discípulos no hubieran hecho discípulos, el cristianismo hubiera cesado en los primeros 100 años. Si cada generación de nosotros hubiera practicado los principios de Cristo, hubiera alcanzado el mundo de su tiempo, de su generación. Los discípulos generan discípulos. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leamos 1 de Juan capítulo 1 y vamos a leer verso 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, si los apóstoles no hubieran hecho su tarea, si ellos no hubieran multiplicado sus enseñanzas, no hubieran hecho discípulos, nosotros no estaríamos ahora, estaríamos muertos en nuestros pecados. El discipulado debe generar multiplicación. Un discípulo, cuando se forma, debe generar otros discípulos. Y eso es un principio que debemos enseñarle a quienes estamos discipulando. El discipulado trae multiplicación. Hoy yo seré quien discipulo. Y esa persona que está discipulándose será quien discipulará a otros. Y ese principio debemos enseñárselo desde el inicio a quien estamos formando. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Judas, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Todos estos apóstoles vemos que ellos hicieron discípulos. A cada lugar que ellos fueron, formaron otros discípulos. Y esos discípulos formaron otros. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Y no puede parar y no va a parar. Nuestro ministerio es formar discípulos que engendren y formen a otros discípulos. Un discípulo debe formar otros discípulos. Y ese es el principio de multiplicación que hay en el discipulado. Solo resta, amados hermanos, que desarrollen esta actividad. Responde de manera concreta y por escrito las siguientes preguntas. Primero, en una escala de 1 a 10, evalúa la paciencia que A. Se te aplicó en tu discipulado. B. Que has y estás aplicando con tus discípulos. Escribe el porqué de sus valores. Segundo, en tu discipulado puedes decir con certeza que fuiste impactado por el ejemplo de vida de tu discipulador. ¿Puedes decir lo mismo de tus discípulos? ¿Por qué? Tercera,
¿En cuál de las etapas de las misiones ministeriales se encuentra usted y sus discípulos? Puedes, amado hermano, enviar este trabajo al WhatsApp al cual te encuentras vinculado, o a través de ese WhatsApp indagar por mi WhatsApp y enviarlo allí. Que el Señor les bendiga y les guarde.